Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En esta oportunidad, y al ver que Dimash ganaba en todas las encuestas que yo ponía en las redes sociales, por todos lados, Dimash en su canción Guerra y Paz. Sí, me estoy desarmando de a poco, sí, hace calor terriblemente y me estoy... Así, se me caen pedazos de cosas. Mira, Ham, soy Picasso. No entiendo. Oh, cierto inculto. La canción que vamos a tocar hoy fue escrita, compuesta por Dimash. La verdad que es una obra de arte, cuando la escuché me encantó. Ahora sí, recuerden que este canal va dirigido a los estudiantes de canto, alumnos de canto, gente que quiere cantar, gente que quiere saber cómo canta, por qué canta de determinada manera Dimash. Yo lo que voy a hacer hoy es, como hago siempre, desgranar, desmenuzar una canción de Dimash para saber cuáles son los recursos vocales que él utiliza. Recordemos que los recursos vocales, la unión, mejor dicho, de todos esos recursos vocales, hacen a una obra de arte, ¿ok? ¿Qué es lo que Dimash logró? Coméntame a ver si logró eso o no lo logró. ¿Es una obra de arte para vos o no? ¿O es una canción banal? Lo dejo en tus manos. Escribime a ver a vos qué te parece, si es una obra de arte o una canción banal. Para mí es... ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿No lo digo? Es una obra de arte. Te voy a dar un ejemplo. Dimash puede hacer, no sé, cualquier canción, cualquier cover, pero él la hace suya la canción. Eso es lo que diferencia a un artista de un cantor. Así que bueno, necesito que vos me digas si es una obra de arte o no. Por favor, ya suscríbanse y pónganle me gusta o no me gusta este video. O sea, no pueden pasar por aquí sin ponerle algo, me gusta o no me gusta, y algo, escríbeme algo abajo, que no sé, qué lindo el árbol que tenés ahí atrás, no sé, tiene una hoja sola, sí, por ahora tiene una hoja sola, pero bueno, ustedes lo ven triste ahí y ya está. Suscríbanse a este canal, síganme en las redes sociales, tanto a mí como a mi sobrina Cande, que le mando un beso enorme. Cande Span es mi sobrina y es la que me ayuda a hacer las ediciones de estos videos, es la editora, pero fundamental, la principal. Bueno, es Cande Span, es mi editora, ¿ok? Y todos se pelean por Cande, no importa, es mi editora. Estoy yo antes que el resto. Te lo dije, tomá. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Bueno, ahora les voy a dar una pregunta. Les voy a hacer una pregunta y ustedes, alumnos de canto, me van a responder como corresponde, ¿ok? Esto yo ya lo dije en otros videos anteriores. Esta canción de Dimash, Guerra y Paz, está cantada en un 99,9%, 99,9999% está cantada con la mucosa de las cuerdas vocales, no con el cuerpo muscular de las cuerdas vocales. O sea, cierra solamente y lo que vibra es la mucosa. ¿Por qué pasa eso? Déjenmelo en comentarios. ¿Por qué está cantado en un 99%, 99,9% en mucosa nada más? El que sabe, sabe, y el que no, estudia, ¿ok? Así que bueno, a estudiar, chicos. ¿Por qué? Y a responderme. Arranquemos con los recursos vocales que utiliza Dimash para hacer de Guerra y Paz una obra de arte. El primer recurso vocal que utiliza es el susurro con escape de aire, pero ojo a esto, ojo al piojo, sin modulación. ¿Sin modulación? ¡Sin modulación! ¿Cómo es eso? Yo ya lo dije en un video que te lo dejo acá, de Luciano Pereira. Luciano Pereira hace lo mismo, hace una especie de modulación interna. No, ellos no modulan. Dimash decidió no hacerlo así en la primera parte de la canción. No modula, y esto, ojo, lo hacen varias canciones. Él no está modulando, pero por dentro se escucha que mueve la boca como si fuera una cosa fantástica, ¿entendés? Él lo hace desde la parte interna, moviendo el ritmo de las fauces, ¿ok? Y sin modular tanto. Míralo. Siguiente recurso vocal es el mismo ataque vocal, es el susurro en falsete
con escape de aire, pero le agrega melismas. Ligato. Acá hace un ligato ascendente en falsete. Ese legato es la unión de una secuencia de notas que no las corta entre ellas, sino las hace ligadas. Es un ligato fantástico. En este recurso vocal sigue en falsete, pero acá está modulando un poquito más. Él está abriendo un poco más la boca y tirando así con tinte esa voz de cabeza. Pasa de falsete a voz mixta, así es, pero siempre en el límite mejor dicho, en esta parte está en el límite de la cuerda, donde ya no da más la voz de pecho. Bueno, en esa parte está cantando. Míralo. Siguiente, falsete, pero levantando el velo del paladar. Él levanta el velo del paladar para hacer un falsete más redondo, sin llegar a la voz de cabeza, pero espectacular. Mirá cómo lo hace. Va subiendo la impostación casi a la voz de cabeza, pero no llega a la voz de cabeza, sigue en falsete. ¿Por qué falsete? Y acá está la respuesta de la pregunta anterior. Él está cantando en el 99,9% de la canción, está cantando en falsete. Por eso él está cantando solamente con las mucosas, no con el cuerpo muscular de la cuerda vocal. ¿Ok? Bueno, esa es la respuesta anterior. Igual falta un 0,001% que no te lo dije aún. ¿Para qué voy a tomar algo de líquido? Obviamente que yo te digo falsete porque no está la voz de no es una voz de cabeza. Entonces diferenciamos lo que es la voz de cabeza bien dirigida hacia acá arriba que el falsete que está dirigido hacia adelante. Sale por acá el sonido y no sube de acá. Con eso él puede jugar con el twang, que no lo está haciendo, pero bueno, por eso yo te estoy diciendo que es falsete. ¿Ok? Muy bien, y aparte porque está emitido con la mucosa. Siguiente recurso vocal. Voz mixta anulando la voz de pecho. ¿Ok? ¿Por qué anula la voz de pecho? Primero porque se le canta. Segundo, él lo está haciendo, mejor dicho, él está pasando a voz mixta mucho antes de su límite natural de la voz de pecho. ¿Para qué pasa eso? Y no seguir subiendo en voz de pecho y terminar que se note ese cambio de registro. Precisamente por eso. Porque él no quiere que se note ese paso de un registro a otro. Lo ideal, lo fantástico, lo que está perfectamente bien hecho es lo que hizo Dimash, es hacer ese tipo de recurso vocal para que no se note el cambio de registro y hacer una cosa uniforme. Míralo. Voz mixta. Voz mixta con un poco de presión de aire, un poquito más de presión de aire, bien impostada hacia adelante, pero bien impostada como corresponde. Este otro recurso vocal que utiliza es un ejercicio vocal. O sea, es un ejercicio vocal, es una vocalización que se utiliza para avanzados, ¿no? Para gente que estudia bel canto, estudio lírico. Es una vocalización que se hace para aumentar la ligereza vocal. Es muy común que se haga ese tipo de ejercicio, ese trémulo, esa vocalización rápida de notas. Primero, bueno, para la agilidad vocal, para la emisión bien emitida, mejor dicho, hacia adelante. La verdad que es fantástico. Él lo utilizó como recurso vocal, siendo un ejercicio vocal. Me encanta, me encantó. Me encantó, míralo.
Siguiente recurso vocal, voz mixta ahuecando la faringe para hacer un sonido maravilloso que solo él lo hace. Míralo y después sigo hablando. Sigue siendo un falsete, pero él le pone en ese recurso una pequeña dosis de presión de aire para aumentar la columna de aire, valga la redundancia, y a llegar a hacer un belting. La verdad que es fantástico, fantástico lo que hace Dimash en esta canción. Es como en tantas otras canciones de Dimash, una clase magistral de canto. Voz de pecho. ¿Viste la voz de pecho? Bien impostada. Lo único que hizo es esa nota de voz de pecho. Por eso te dije que es el 99,99%. Bueno, el 0,001% es esa nota en voz de pecho. Bien colocada, bien acá adelante, con la presión de aire justa, con un brillo excepcional. Espectacular lo que hizo. Estamos llegando hacia el final de la canción. El siguiente es un belting, como corresponde, en voz mixta. ¿Perfectamente hecho? Sí, perfectamente hecho por Dimash, así que míralo. Siguiente recurso vocal es un belting en falsete. ¿Por qué se llama falsete? Y uno dice que te tira una pared abajo. ¿Cómo se llama falsete? Porque está hecho con la mucosa. Es un falsete que tiene mucha presión de aire. ¿Por qué lo hace en falsete y pasa de voz mixta a falsete? Porque ya no puede seguir subiendo en voz mixta. Se terminó la voz mixta ahí. Sí o sí lo tiene que hacer en falsete con presión de aire. Míralo. En este recurso vocal vuelve al susurro. Y acá termina con un final, pero para hacer un standing ovation, para aplaudirlo de pie, porque la verdad que es un genio, haciendo un belting en voz mixta, con la boca bien abierta, la lengua bien abajo, la base de la lengua bien abajo y el velo del paladar subido al máximo, para hacer una voz redonda, amplia, maravillosa. Míralo. Y acá llegamos a al final de este video. La verdad que entretenidísimo, me entretuve, me auto-entretuve. La verdad que sí. Al principio estaba muriendo de calor porque hace un calor terrible. Me puse aire acondicionado y ahora tengo un frío que no te puedo explicar. La gata Flora, sí, la gata Flora. Si alguien no sabe qué es la gata Flora, googleenlo y ahí lo van a saber. Así que bueno, chicos, un beso grande. Los quiero muchísimo, gracias por todos los mensajes y espero el tuyo aquí abajo. ¿Estoy loco? Sí, sí. Y me encanta, sí, me encanta también. Así que bueno, chicos, un beso grande, los quiero. Chao, 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 chao.